Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos, a un estudio de la Biblia en video. El video anterior que hice mencionaba que iniciaría una serie pues en total son 8 videos. El video y de la introducción que hice el primero para hablar de 7 aspectos fundamentales de los que están implícitos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo a nosotros los seres humanos. Y en estos 7 videos, a partir de hoy, que es el primero, ya en los estudios, en los versos, en los pasajes, en los temas específicos, hablaremos sobre cada aspecto que es importante de estos 7 que estoy poniendo yo para estudiar, para que tú y yo podamos hacer un análisis, para poder nosotros meditar y reflexionar si esos 7 aspectos los estoy viviendo yo en mi fe, si mi manera de creer en Dios es correcta, si mi manera de creer que Dios habita dentro de mí es correcto, si es verdad sobre todo, si se está mostrando el fruto de la vida de Jesucristo, formando el carácter de Cristo Dios en mi persona, en mi carácter, a través de su gracia, su poder y en la renovación de mi mente a través de su palabra. Si está sucediendo esto realmente, por eso ver estos 7 aspectos. Hoy iniciaremos con el aspecto primero que hablábamos ayer o en el video anterior, y es que cuando nosotros nos vamos a convertir a Cristo, cuando nosotros, cualquier ser humano, van a ser de nuevo del Espíritu Santo, va a venir la presencia de Dios a un ser humano a habitar dentro de él. O sea, va a morar en el espíritu humano. O sea, vamos a hacer un templo. Cuando nosotros somos ya la casa de Dios, gracias a la obra en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, que puso su vida a nuestro favor, que Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos, que su sangre nos limpia, su sangre santa de todo pecado ahora, y somos justificados por gracia y por fe al arrepentirnos delante de Dios, un arrepentimiento genuino. Nacemos de nuevo porque Dios pone en nosotros el nuevo nacer, la nueva criatura en el Espíritu, al poner su Espíritu en nosotros, y empieza una nueva vida con la presencia de Dios en nosotros, donde ahora nuestro pensamiento está ligado, está unido al Espíritu de Cristo Jesús. Y entonces Dios empieza a formar la mente de Cristo, como cuando anduvo aquí en la tierra, en nosotros, a través de su palabra, y un proceso de crecimiento espiritual que solo lo da Dios, no las iglesias, y que eso sucede a través de una comunión con Él, únicamente con Él, sus hijos con su Padre Celestial, a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la oración, a través de una relación profunda e íntima con Él en el Espíritu, es la única manera. Y que vamos creciendo en el conocimiento de la gloria de Dios que se está revelando en su palabra por su Espíritu, su presencia en nosotros, y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Entonces, como dice el libro de Romanos, que Él sí nos salvó por gracia, que éramos bien malos, no lo buscábamos, pero Él nos alcanzó, pero para que nosotros podamos arrepentirnos, tenemos que escuchar a Dios primero. Y una manera de escuchar a Dios, y la manera que es de escuchar a Dios, sobre todo es al inicio, es cuando es predicado el Evangelio sin adulteraciones, limpio, y que el Espíritu Santo usa esa palabra divina para colocarla en nuestro corazón, para abrirnos el entendimiento, para que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos de corazón sincero y de aceptar a Jesucristo por Señor y Salvador, y que suceda el milagro de redención. Entonces hoy hablaremos del tema, la importancia de oír la voz de Dios para arrepentirnos al inicio, y después para poder ser guiados por Él toda la peregrinación. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios a través de su palabra y a través de su Espíritu.
Y esa es una promesa que Dios hace en la palabra, que veremos hoy en varios textos, y que si no lo estás viviendo tú, y si no estás disfrutando de esta gloria de Dios en tu vida, de esta enorme, enorme bendición, es para que te llame la atención y te llames la atención y reflexiones realmente si estás en la salvación. Porque pertenecer a una membresía cristiana no salva. Pertenecer a una iglesia o decir que conocemos la Biblia, eso no salva si no estamos dando el fruto de ser un verdadero hijo de Dios, que estamos creciendo en santidad, que estamos creciendo para la gloria y la alabanza y la honra de Dios solamente, que nuestra única relación es con Dios como lo estableció Cristo Jesús y sus apóstoles. Entonces es importante que meditemos en qué creemos, porque las religiones cristianas falsas es como, o peor que si fuera cualquier religión de otro tipo, Mahoma, Alá, otro tipo de dioses de la humanidad, donde no sucede nada porque no son dioses, aunque ellos sientan movimientos espirituales, tengan tanta fe y lloren y crean y lleven peregrinaciones y hagan fiestas, no cambian las vidas, son iguales, porque Dios no está en eso ni en esas creencias. Igual una falsa religión cristiana, Dios no va a respaldar la mentira. Entonces la gente no cambia, aunque quieran mucho su iglesia, aunque quieran mucho sus tradiciones religiosas cristianas, no cambian sus vidas. Como ellos son, serán siempre. ¿Sí? Del carácter que ellos tengan, más o menos días malos, días buenos, pero no cambiarán, no cambiarán. Entonces no están viendo cómo son transformadas sus mentes, sus corazones, sus vidas a la imagen de Cristo día a día. Y no están glorificando a Dios en toda su manera de vivir. No hay un temor de Dios que a través de la sabiduría de Dios es sembrado en nuestro espíritu. Pero bueno, hoy veremos este tema en este estudio, en la primera parte, el primer video, sobre cómo es importantísimo oír la voz de Dios. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús le damos gracias por este nuevo día, por este día que nos permite también continuar esta peregrinación en su nombre y en su presencia y bajo su gracia. Le pedimos, Padre, nos ayude a entender esta enseñanza, a predicarla también con gracia, sabiduría y edificación para el que escuche, que su Espíritu sea quien la coloque en todos nosotros, porque así habrá fruto para lo que usted le envía. Le damos gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como un texto de apertura te pongo aquí el libro de Hebreos capítulo 8, en el versículo del 8 al 11, donde la palabra de Dios dice así: yo pondré mis leyes, dice Dios. Es una promesa que hizo desde el libro de Jeremías, desde el Antiguo Testamento, y que lo habla ya en el Nuevo Testamento, en esta carta apostólica, y que nos asegura, y que los que hemos nacido de nuevo y lo vivimos, sabemos que creíamos en Dios 40, 50 años, 30 años en la religión tradicional, pero cuando nacimos de nuevo, esta palabra se hizo viviente en nosotros, se hizo realmente real, y pudimos vivirla, sentirla, los millones de seres humanos que hemos nacido de nuevo por el Espíritu, y empezamos a escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu a partir de ese día. Dice Dios prometiendo esto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Dios promete en nuestra mente, leyendo su palabra, escuchando su palabra, que Él la colocaría, que Él la sembraría, que Él la escribiría en nuestros corazones. Y Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios es verdad. Entonces Él promete una enorme verdad que vivimos los hijos de Dios, que es que Él escribe su palabra, a nosotros escudriñarla todos los días, a nosotros meditarla todos los días. El Espíritu Santo nos ayuda a tener la revelación correcta a cada uno de sus hijos, a vivirla, a entenderla y a ponerla por obra. Entonces Él se compromete a través de la obra de Jesucristo en el nuevo pacto, que todos recibiríamos de parte de Él la seguridad
para que nadie nos engañe, de que la palabra de Él la colocaría en nuestro corazón. Él mismo la escribiría en cada página de nuestro corazón para gloria y alabanza de su nombre, pero para salvación, seguridad y crecimiento en la verdad y en la fe de Jesucristo cada día de sus hijos, para que no nos extraviáramos con engaños, que hay mucha falsa religión cristiana, falsa enseñanza, falsas tradiciones, falsos sacramentos. Entonces, si tú estás viviendo esa relación con Dios, si tú naciste de nuevo, estás experimentando esta verdad. Entonces, tienes que tener en este primer tema y en este primer punto la certeza de que sí estás en Cristo, de que sí conoces a Cristo, de que solo adoras al Padre y solo adoras al Hijo, porque eso es lo que nos lleva a la verdad de la Biblia, la verdad del Espíritu de Dios, a realizar y no tener veneraciones con ningunos seres aparecidos. Solo Dios, de eso se trata el Evangelio, los hijos de Dios y Dios, nadie más. Ahora bien, dice que para Dios será para nosotros, obviamente el Dios Todopoderoso dejó de ser Diosito, como le decíamos antes que creíamos en Él por la religión. Le decíamos, ay, Diosito me va a ayudar, ay, yo le pedí ayer a Diosito esto, ay, a Diosito no. Ahora sabemos que es un Dios todopoderoso, es un Dios inmensamente fuerte, grande, gigantesco. Es un Dios que cuando leemos sus maravillas, el Espíritu nos revela los atributos de Dios Padre, Dios Hijo, nos maravillamos, nos asombramos, nos gozamos. De nosotros brota de nuestra alma alabanza, gloria para Él. Y ahora sí empezamos en el temor de Dios, sabemos delante de quién estamos, sabemos a quién estamos sirviendo ahora, sabemos quién es quien habita ahora dentro de nosotros. No es cualquier creencia, no es cualquier tradición, no es cualquier persona, es el Dios Altísimo que por su misericordia y amor y por la obra de Cristo abrió toda barrera a Cristo, y ahora es posible que seamos hijos de Dios en Cristo, para que habite el Padre, habite el Hijo, habite el Espíritu en nosotros y tener una relación personal solo con Dios. Por eso en Juan 4 le dice a la samaritana a Cristo, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes creen que adoran a Dios aquí porque son samaritanos, porque son en el monte de Jacob. Los judíos adoran en Jerusalén, pero tampoco conocen los fariseos la verdad. Son religiosos que tienen la Biblia en la mano, pero no saben adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no quieren creer la verdad, porque quieren creer sus tradiciones religiosas, porque tienen la Biblia por los siglos desde el principio, desde el Torá. Creen que ellos tienen la herencia y no aceptan oír la verdad. Y ellos creen que adoran, como adoran, le están sirviendo a Dios, que están agradando a Dios. Y no es así, le decía Cristo a la samaritana. Ustedes adoran, pero adoran lo que no conocen y de forma equivocada. Nosotros, dice Cristo, adoramos al Padre solamente, y lo adoramos en espíritu y en verdad, porque nosotros sí conocemos al Padre y sí conocemos la verdad por el Espíritu. Entonces es importante entender las verdades que Dios establece con sus apóstoles y con su mismo Hijo Jesucristo, quedaron plasmadas en la Biblia. Y entonces dice aquí este pasaje que ellos serán a mí por pueblo, dice Dios. Ya ellos serán por mí por pueblo, sin lugar a duda. Dice, ninguno de ellos enseñará a su prójimo. O sea, no habrá necesidad que ninguno de ellos le diga a su hermano, mira, acá está Cristo, mira, no, allá está, no, mira, aquí no es, no, mira, esta enseñanza sí es la verdad, no, mira, el Espíritu nos habla, no, venimos del primer siglo, mira, los padres de la iglesia tienen la verdad, por eso hay la historia de la historia, la historia, la historia. No, mira, los primeros cristianos que creían, no, en la reforma, ¿cuáles doctrinas se establecieron de Calvino? ¿Cuáles doctrinas de Arminio, de Zwinglio y esto y lo otro? Que es bueno conocer la historia, pero es más bueno y primordial conocer a Dios, su palabra por su Espíritu, antes de ser adoctrinados por cualquier doctrina. Que Dios nos doctrine con su verdad y sus apóstoles, y después entender la diversidad del cristianismo a través de los siglos, y no al revés, donde crecemos en doctrinas y no nos salimos de ese cuadrante.
Y a veces juzgamos equivocadamente a los hermanos que sí están en Cristo de forma diferente en sus enseñanzas. Pero bueno, dice que ninguno enseñará a su prójimo, todos tendremos a Cristo, dice, y ninguno a su hermano diciendo, ven, conoce al Señor, dice Dios, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos me conocerán. Entonces, Dios promete poner su palabra en nuestro espíritu. Dios promete que en Cristo Jesús Él escribiría su palabra en nuestro corazón. Dios promete que en Cristo Jesús no tendremos duda a dónde iremos al morir, que será siempre nuestra herencia con los santos, con Él. Dios promete que Él mismo nos va a enseñar su verdad, que Él mismo la va a poner en nosotros, que Él mismo nos la va a enseñar. Y Dios promete que desde el menor hasta el mayor de sus hijos le conoceremos sin tener que andarlo buscando en qué religión o qué otra religión. Donde Dios nos llama, donde Dios nos salva, donde Dios nos da crecimiento y transformación de mente, de vida, donde el poder de Dios y la gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Ahí somos sembrados, ahí somos también equipados por dones espirituales del Espíritu, por ministerios del Señor Jesucristo, para la obra en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo. Entonces entendemos esto y veamos un segundo texto en la dirección de que tenemos que oír la voz como Él promete que así la escucharemos. Dice antes de este texto te quiero enseñar este. Dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Cristo Jesús, y ellas me siguen. Dice Cristo, no se engañen. Estaba platicando con los fariseos. Dice, ustedes no pueden tener cabida de mi palabra en ustedes. Mi voz no la escuchan ustedes, me quieren matar. Les estoy hablando la verdad y para ustedes no es la verdad. Les estoy explicando mi palabra que no es mía, es del Padre que me envió y no la pueden recibir. No la quieren recibir. Y no la pueden recibir porque no son míos, les decía Cristo. Ustedes no pueden oír mi voz porque no son míos. Los que sí nazcan de nuevo del Espíritu Santo, los que sí yo les escriba mi ley en sus corazones, ellos oirán mi voz. Ellos son míos, yo los conozco. Ellos me van a seguir todos los días de su vida, glorificando mi nombre, hablando de las virtudes mías, hablando de la salvación que yo vine a hacer a la tierra, hablando del evangelio de la salvación a toda criatura, ministrando el evangelio de la sanidad de las almas a toda criatura, llevando la verdad en su manera de vivir, en su manera de predicar, en su manera de mostrar la presencia mía en ellos. Ellos son los que me siguen, ellos me siguen en mis estatutos, en mis principios de vida, en mi verdad, para alabanza y gloria de mi nombre, dice el Señor. Entonces, ahora sí, te presento este de Efesios, donde el apóstol Pablo le aclara a la iglesia de Éfeso en este momento, pero quedó escrito para toda la iglesia de todos los tiempos este pasaje, donde dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Los está amonestando, les está dando una enseñanza y les dice en estos textos así a la iglesia, les dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Jesucristo enseñados, por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Les dice Pablo, para que realmente haya un cambio de vida, para que realmente sea verdad que tú crees en Dios y que Dios está en ti y que tú estás en Dios y que lo estás siguiendo y que también oyes su voz, entonces estás siendo enseñado todos los días por Él. No por la iglesia, no, por Dios. Dios te está enseñando, Dios está ministrando su espíritu en ti todos los días, en enseñanza, en revelación, en visión, en sueño, pero principalmente al leer la palabra, al escucharla, la coloca en lo espiritual Dios, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces dice, si realmente habéis escuchado a Jesucristo en tu espíritu, si realmente has escuchado a Jesucristo y estás siendo enseñado por Él, al leer la palabra, Él es quien te la acomoda,
Él es quien te da la revelación correcta, Él es quien te está enseñando la verdad sin adulteraciones, y esa da testimonio de ser conforme a la verdad de Jesús. Entonces, si eres de Cristo, si eres un hijo de Dios. Y dice también en Juan capítulo 18 versículo 37, dice: le dijo entonces Pilato a Jesucristo. Esta escena es cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo juzgado delante de los fariseos y el sumo sacerdote y el pueblo judío, donde va a dictaminar Pilato qué hacer con Cristo antes de crucificarlo. Y le dice Pilato así, le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, dice el Señor Jesucristo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Dice, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es un pasaje más certificando por la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo y testimonio de Él, que a eso Él vino, a hacer posible que Dios, a través de la redención en la cruz del Calvario de sus hijos, en el nacimiento y en la nueva criatura que ahora somos, en el nuevo corazón que Dios pone en nosotros, Él escribiría en nuestro corazón y nos pondría en nuestras mentes su palabra divina, sin adulteraciones, para que creciéramos sanamente en santificación, sanamente en la verdad, sanamente en la justicia de Cristo, para que viviéramos conforme el corazón de Dios le agrada, siendo piadosos, misericordiosos, bondadosos, pacientes, también teniendo templanza, teniendo amor, teniendo paz divina, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, diciendo testimonios vivos, encendidos de ser piedras vivas de la roca eterna, parte de la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces damos testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad escucha la voz de Dios. Entonces vamos en este primer tema, cómo nos van hablando los textos y nos están aclarando Dios que el que es hijo de Dios escucha a Dios, escucha la voz de Dios, escucha el consejo de Dios, atiende la voz de Dios y está unido a la vid verdadera, dando fruto de santidad, de justicia, de verdad, en su manera de vivir en todas las áreas de su vida, hasta en lo más oscuro y más escondido, donde Él se encuentre, ahí está glorificando la persona de Jesucristo con su vida. Entonces dice que los que sí son de la verdad, escucharemos la voz de Dios. Yo te pregunto, si tú dices creer en Dios, si tú dices amar a Dios, si tú dices amar tu iglesia, si tú dices amar tu religión y tu tradición religiosa cristiana de siglos, si tú te aseguran ellos que estás en la verdad, y esa es la verdad, y los sacramentos también, pero tu vida sigue hablando mentira, en tu vida sigue habiendo doble sentido en tu comunicación, en tu forma de hablar, maledicencia, en tu vida existe el engaño, las mentiras, siguen los pleitos, el desamor, el resentimiento con las personas que te lastiman. No está haciendo una obra de transformación Dios en ti, no está habitando Dios en ti. Es imposible que te puedas estar confiando, no es correcto y es un gran riesgo, que ya eres salvo, que ya la iglesia te salvó con sacramentos, que ya estás en la verdad porque lees la Biblia de vez en cuando, que ya porque platicas según tú con Dios es correcto. Por eso le decía a la samaritana a Cristo: ustedes adoran lo que no saben ni qué están adorando, no conocen. Sin conocimiento de la verdad no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. Necesitan tener la verdad. Y la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra, y la verdad la pone su espíritu. Por eso, si no escuchas la voz de Dios claramente, que guía tu vida todos los días a ser un mejor adorador de Él, a ser una mejor alabanza de Él, a ser un mejor siervo o sierva de Él, a ser un mejor testimonio de piedra viva encendida por el poder de su espíritu, viviendo cada día como peregrino, extranjero en este mundo espiritualmente hablando,
entonces no lo escuchas, no conoces la voz de Dios todavía, no has nacido de nuevo por más mentiras que te diga la iglesia que creen, porque son evangelios adulterados entre los siglos, y que la gente no es transformada ni cambiará. Nada más tendrán más amor a la iglesia, más amor a sus tradiciones, a su manera, sus emociones se moverán dizque amando a Jesús, pero amarán muchísimas otros seres aparecidos, venerarán a muchísimos otros seres que ellos creen que eso es correcto, sin darse cuenta que el que sí es de Cristo nada más adora al Padre, el que sí escucha a Dios nada más a Dios adora, al que sí tiene a Dios nada más a Dios sirve, a nadie más, a nadie del cielo, a ningún ángel, a ningún aparecido. Y recalco, Dios envía a sus santos hijos, los ángeles que tiene Él ahí al servicio de Él, para ayudarnos a los seres humanos, especialmente a su pueblo, especialmente los envía a ayudarnos para que guarden nuestra vida, para que defiendan nuestra vida. Él manda espíritus de fuego, que son sus ángeles santos, ayudarnos a los seres humanos, sobre todo su pueblo, sus hijos, pero nosotros no tenemos comunión con ellos, nosotros no adoramos a ellos, nosotros no les hacemos imágenes a ellos, nosotros no nos postramos ni clamamos a ellos, porque el Espíritu Santo, a través de esa ley que puso en la mente y corazón, nos ha enseñado que solo se busca a Dios, que solo se adora a Dios, que solo se habla con Dios, con nadie más. Y eso lo saben los mismos ángeles y se gozan cuando nosotros sabemos la verdad y la vivimos y la practicamos y la realizamos teniendo comunión solo con el único digno de gloria, de alabanza y de honor, que es el Padre y es el Hijo. Nadie más y nadie más. Y los ángeles que nos cuidan se gozan que hagamos estas verdades, porque es como Dios lo estableció. Ahora bien, en este pasaje en primera de Juan capítulo 2, te voy a leer esto desde el verso 20 al 23, que dice la palabra así: vosotros tenéis la unción del Santo, la presencia del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Dice Dios, el hecho y dice el apóstol Juan, que tengan al Espíritu Santo en ustedes, entonces ustedes ya conocen todas las cosas espirituales de parte de Dios. Y dice, no los ha escrito como si no les escribo como si ignorasen la verdad, sino porque conocen la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Los que habéis oído desde el principio permanezcan en ustedes. Lo único que han hablado los apóstoles de Cristo, lo único que está escrito en la Biblia de los apóstoles de Cristo y de los profetas de Cristo, nada más eso permanezca en ustedes, que el Espíritu eso es lo que acomoda. Eso es lo que revela, eso es lo que enseña a sus hijos. No le crean a los apóstoles del segundo siglo. No les crean a los apóstoles del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo. No les crean a las patrísticas. No les crean a los concilios, que son mandamientos de hombres, sin el Espíritu, haciendo sacramentos y cambiando dogmas de fe ya establecidos por los mismos apóstoles de Cristo, malinterpretando pasajes bíblicos, acomodando sus formas de hacer exégesis a su manera equivocada de entender la palabra, por no estar el Espíritu con esos líderes que corrompieron la sana doctrina. Entonces dice que permanezca de lo que se habló desde el principio, como dijo Miqueas 2.3 y como dice Isaías 2.3, y Miqueas capítulo 4, que la palabra de Dios vendría solo de judíos y quedaría escrito con judíos. De Jerusalén saldría la palabra de Dios, como así fue. Nada más de los apóstoles judíos de Cristo que Él escogió. Y nada de nuevos siglos y nuevos apóstoles y nuevos papas y nuevas cosas que establecieron dogmas que no provienen de los mismos apóstoles. Están cambiando e inventando dogmas y cosas que nada más llenan de religiosidad al pueblo, pero lo alejan más de Dios. No adoran por eso a Dios en espíritu y en verdad, y veneran infinidad de seres aparecidos, cosas que no mandó Dios y que los aleja más y más de Dios, lamentablemente. Entonces dice que desde el principio permanezcan ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, entonces ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. De eso se trata la salvación.
escuchar a Dios, permanecer en su verdad que solo se habló desde el principio, ya está establecido en la Biblia, nada del siglo II y del siglo III, no, desde los apóstoles, y que eso ha permanecido. El que permanece en esa verdad solamente, dice, es el que permanece en el Hijo y en el Padre, no en otros seres aparecidos permanecen, no, nada más en el Hijo y en el Padre es nuestra relación. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho si permanecemos en Él, la vida eterna. Y los he escrito esto porque hay quienes quieren engañarlos, dice el apóstol Juan. Pero la unción, la presencia del Espíritu Santo que recibiste de Jesucristo está en ustedes. Por eso no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción poderosa que Dios pone con su Espíritu les enseña todas las cosas, y esa unción es verdadera y no es mentira. Así como han sido enseñados por Él, por Jesucristo, permanecer en Jesucristo, permanecer en Él. Hay que mantenernos fieles hasta el fin de nuestros días, no nada más creer un tiempo y apartarnos al mundo, porque caemos de la gracia, nos desviamos de la verdad y podemos llegar a ser peores que antes de conocer a Cristo. Muy bien, entonces nos queda claro este pasaje y te voy a leer este último para este tema que dice así en 1 Corintios capítulo 2 del verso 6 al 15. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, un misterio. La sabiduría que está oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para sus hijos. Y antes bien, como está escrito, las cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido en el corazón del ser humano, son las que Dios ha preparado para los únicos que le aman. Dios preparó su palabra para los que le aman, sus verdades para los que le aman. Su revelación, su verdad, su sabiduría para los que le aman, dice aquí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino solo el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que sí hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que entonces sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que nos ha concedido, lo cual lo hablamos con palabras enseñadas, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando la palabra espiritual en nuestro espíritu. Dice, pero el hombre natural, que cree en Dios pero no lo tiene, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son como locura las cosas que les decimos y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, y si no está el Espíritu de Dios no las pueden entender ni discernir. En cambio el espiritual, el que sí es de Cristo y que es espiritual, juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y nosotros se nos ha concedido tener la mente de Jesucristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos darnos cuenta en la dirección que hemos estado hablando, que es tan importante escuchar la voz de Dios, entender que Él prometió que a través de la obra de Cristo Él escribiría en nuestro corazón su verdad, en nuestra mente la pondría, y que también Él nos enseñaría día a día el Espíritu nos revelaría y nos acomodaría la palabra viva y eficaz en nuestro espíritu para conocerle, para amarle, para adorarle, para crecer. Y por eso los que le conocemos a Dios, por esta gracia, no somos mejores que nadie, somos más pequeños que cualquiera, pero bien afortunados y agradecidos a Dios porque nos haya escogido para conocerle en espíritu y en verdad, por pura gracia, por pura misericordia, por afecto de su voluntad, el afecto de su elección, pero para que ahora le comuniquemos a todos que escapemos de los engaños de tanta religión de mentira, que escapemos de nuestras propias creencias cristianas religiosas de siglos,
que escapemos de nuestra propia interpretación, cómo platicamos con Dios, cómo adoramos a Dios, cómo le servimos a Dios, cómo creemos en Dios, que es un grave error como estaba la samaritana creyendo que adoraban a Dios. Es un grave error como creían los fariseos que estaban defendiendo la Biblia porque venían del primer siglo que se estableció la Biblia. Y que estaban, entonces no es la iglesia que viene del primer siglo, no es que tú conoces la Biblia de memoria, no es que tú platiques con Dios lo que te asegura, sino que escuches la voz de Él claramente en tu espíritu por su espíritu y que estés dando fruto de esa ley que Dios está poniendo en tu corazón, en tu mente, y te está transformando de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Si no está sucediendo este milagro poderoso en tu vida, no tienes a Cristo aún en tu vida, por más que te asegure tu iglesia, por más que tú defiendas tu tradición, por más que ames toda tu religión de siglos, por siglos y siglos que tenga en el mundo. No es la verdad. Por eso no puedes dejar de hablar mal, por eso no puedes dejar de mentir, por eso no puedes dejar de chismes, avaricias, envidias, resentimientos, pleitos, todas esas cosas que nos corrompen a los seres humanos, que nos hacen estar en guerra unos contra otros, que nos hacen ser falsos, engañadores, mentirosos, desleales. Hasta que no tenemos ese nacimiento, hasta que no tenemos su presencia en nosotros, podemos llegar a ser más que vencedores con la gracia, la revelación, la verdad, el poder de Dios. ¿Cómo es posible que creamos que ya todos tenemos a Dios adentro y hacemos lo que queremos, hablamos como si estuviéramos en cualquier lugar y pensamos que Dios está muy a gusto adentro de nosotros? Claro que así no es. Él no puede habitar donde habita el pecado. Él no puede habitar. Entonces, para que nosotros podamos asegurar que el Espíritu mora en nosotros, tenemos que buscar la santidad, tenemos que vivir la santidad, pero no podemos solos. Necesitamos la ayuda de Cristo Jesús todos los días. Gracia sobre gracia, como dice el libro de Juan capítulo 1, gracia sobre gracia todos los días recibimos de Él para ser más que vencedores en todo lo que nos toque enfrentar en esta vida, y mantenernos fieles y perseverar hasta el fin y poder ser más que vencedores y terminar la carrera, el propósito de nuestro llamado en Jesucristo para la salvación eterna. Yo te invito a que seas honesto contigo, honesta contigo, y si no estás escuchando la voz de Dios y si no tienes esa relación solo con el Padre y con el Hijo, no te engañes de que ya estás en Cristo. Búscalo mientras pueda ser hallado. Arrepiéntete delante de Él, clama desde tu habitación, clámale todos los días hasta que Él haga, y Él moverá las cosas para que suceda ese nacimiento de nuevo, el milagro que Él quiere que suceda en todos los seres humanos. Pero los seres humanos no quieren acercarse a Dios, nada más quieren los beneficios de Dios, pero no quieren acercarse a Dios. Hasta aquí llegamos. En el próximo veremos el segundo tema, la importancia de un llamado celestial que reciben realmente los que están en Cristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.